Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y gracias por estar una vez más en otro video tutorial. ¿Ustedes se imaginan la posibilidad de tener una fuente en otra escena? Algo así como eso que veíamos de las escenas animadas que se las voy a dejar por acá. Y que ustedes puedan llamar esa fuente en otra escena con tan solo un botón o tan solo un clic. La verdad que este plugin que les voy a enseñar el día de hoy en este video tutorial está buenísimo porque nos va a ayudar a traer eso. Imagínense ustedes de pronto tengan que mostrar algún anuncio, alguna imagen que ustedes necesiten, pero que esta está en otra escena con otra fuente. Mejor dicho, este plugin nos va a ayudar a crear una fuente como si fuera una fuente general en diferentes escenas. Para darme a explicar, mejor dicho, vamos sin más preámbulos con el patrocinador. Hey amigo, ¿y tú que usas OBS? Es hora de que subas a otro nivel tus directos. Podrás encontrar todo lo que necesitas para reestructurar tu stream y ponerlo más profesional. Puedes comprar paquetes completos de overlays, los cuales incluirás todo lo necesario para darle vida a tus streaming. Podrías usar los avatares de la plataforma, pero también sé que querrás los tuyos. Por eso lo puedes crear muy fácil y a tu gusto, personalizados de una manera súper sencilla. Podrás crear también los conocidos emotes de Twitch para tus suscriptores, al igual que podrás crear logos que te dejarán boquiabierto. Dani, espera, asimilo, porque lo que me estás contando es que yo puedo hacer de forma profesional y así de fácil lo que me estás diciendo hoy. Creo que esto debe valer un platal. Amigo, los precios realmente son súper económicos. Además, con el cupón DanielMonsalve90 recibirás un descuento del 50% en tu compra. O utiliza el link en la descripción, el cual pondrá el código automáticamente y no te estresarás. Pero dime, ¿no está genial esta oportunidad? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel. Pero antes de continuar, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien, así que vamos entonces a ir de una vez al grano. Y vamos a ir aquí a este link que se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, como siempre. Y este plugin se llama Downstream Caler o Caler, como ustedes lo quieran llamar. Así que ustedes lo que van a hacer aquí es darle aquí en descargar. Y pues como siempre yo les recomiendo como que descarguen el .zip, ¿no? Este paquete de acá de Windows, o si quieren el instalador, que en este caso es siguiente instalar. De alguna de las dos formas les va a servir, pero recuerden que su OBS debe estar cerrado para que esto sea excelente. Entonces bueno, si ustedes en este caso lo hacen de esta manera, pues será siguiente instalar. Resulta que cuando ustedes ya van a hacer o van a abrir en este caso su OBS, vamos a encontrarlo aquí en la parte de paneles. En la parte de paneles va a estar este Downstream Caler. ¿Listo? Que es este cuadrito que está en esta parte de acá. A ustedes les va a aparecer algo así. Lo vamos a poner aquí como para el ejemplo. ¿Listo? Donde tengamos en este caso el Downstream Caler, escenas y las fuentes. ¿Listo? Ahora chicos, vamos nosotros a iniciar con este plugin. ¿De qué se trata? Pues resulta que nosotros podemos aquí, yo tengo una cámara, supongamos que esta es una cámara, ¿listo? Y yo aquí voy a crear una escena en la que en este caso como que dividamos esas escenas entre las que usamos y las que no usamos. Entonces, por ejemplo, podríamos poner escenas que no usamos. Así, tal cual. Y listo, bien. De ahí hacia abajo pues ya sabemos que son las escenas que no vamos a usar. Aquí por ejemplo en esta escena podríamos poner aplausos. Yo tengo un video de aplausos que en este caso lo tengo por acá en una carpeta que ya he creado previamente y lo tengo acá. Listo, entonces yo vengo, lo traigo, lo pongo acá, le pongo un filtro, en este caso pues un filtro croma. Bien, vamos acá, fondo croma, listo, ahí está, lo pongo aquí un poquito, lo suavizo allí y listo. Aquí ya tenemos este video. Yo quiero, para que empecemos a ver cómo de qué se trata como tal, yo quiero que esos aplausos salgan aquí. Y es muy fácil. Downstream Caler lo que hace es que como que captura, en ese caso, cuál va a ser esa fuente principal o esa fuente que va a ser como la general al momento que nosotros la vayamos a llamar. Pero ese downstream lo que hace es que lo captura cuando tú estés posicionado sobre esa escena. Quiere decir que yo tengo que ir aquí a aplausos y ahí sí ya voy a darle aquí en la parte de abajo en el más, añadir,
para que traiga como tal esa fuente. ¿Listo? Entonces si yo le doy acá, miren que inmediatamente me está saliendo aquí aplausos. ¿Listo? Ahí lo tenemos, de esa manera. Entonces ahora sí, cuando yo ya me vaya aquí a cámara principal, tan solo, chicos, miren, es que esto está genial. Tan solo con darle aquí aplausos, ya vamos a tenerlo ahí de una vez. ¿Listo? Obviamente ahí sale el video y no lo tenemos en bucle, o si lo tienes en bucle pues lo tendrás que configurar. Pero ya se dieron cuenta como de qué se trata este plugin. Me parece que está bueno, me parece que está genial, que nos va a ayudar bastante, pero hay que saberlo utilizar. ¿Por qué hay que saberlo utilizar? Vamos a poner aquí otra escena, en este caso será el suscríbete. Y yo aquí en suscríbete pues tengo un suscríbete al canal de Daniel Monsalve. Aquí está, ¿listo? Lo voy a poner aquí como más pequeño, algo así. Un poquito más grande, un poquito más grande. Listo, ahí está. Bien, ya está. Vamos a dejarle en este caso para el ejercicio bucle, ¿listo? Y resulta que vamos a llamarlo nuevamente. ¿Cómo lo llamaríamos? Pues como les dije al inicio, tenemos que posicionarnos en la escena para que aquí cuando vemos en el Dovestream añadir, pues vaya y añada en ese caso el suscríbete. Si ustedes están en otra escena, pues va a traer otra cosa que pues en este caso de pronto nada que ver. Entonces aquí en cámara principal, si yo llamo el suscríbete, va a salir efectivamente, ¿cierto? La verdad me parece, es que eso está súper rápido. Lo podríamos hacer así tan solo con un clic. Pero hay que tener en cuenta algo. Si ustedes lo activan, lo van a activar en todas las demás escenas. Si ven que yo estoy pasando a cámara izquierda, acá en otra escena, estoy pasando aquí a pantallas de zoom, a overlights, y si ven que siempre está ahí, eso es lo que debemos tener en cuenta. Porque cuando ustedes lo estén usando y de pronto no se acuerden y se pasen a otro lado, pues van a tener un problema ahí. Entonces, en ese caso, para que pues lo tengan en cuenta y están en cámara principal, van a llamar el botón y ya en ese caso quiere que de pronto voy a quitarle aquí el bucle, ¿no? Voy a quitarle aquí el bucle a suscríbete, aquí bucle, listo, ya no está. Si ustedes quieren que como que pare como tal, ustedes le dan aquí en la parte de abajo, en ese del pause, en pocas palabras, listo, ahí. Y ustedes en ese caso le dan pause y listo, ya no va a volver a aparecer. Bien, chicos, ahora resulta que nosotros, que en este caso usamos varias de pronto varias imágenes como de lower thirds, tercios inferiores para los anuncios de nuestra iglesia de pronto, pues acá también lo podríamos añadir. Por ejemplo, el lower third 1, listo, y yo voy a traer entonces este que dice bienvenidos o escríbenos tu petición de oración, por ejemplo, este podría ser, listo. Aquí control F, un poquito más pequeñito, acá, ahí está. Puedo traer otro que en este caso también sea un lower third 2. Bien, y ahí en el lower third 2 voy a traer este rápidamente. Solo vamos a hacer el ejercicio con estos dos. Listo, lo pongo aquí también más pequeñito. Ahora voy al lower third 1 y añado ese downstream. Voy al lower 2 y añado ese lower stream. Listo, este downstream. Entonces ahora en pantalla principal yo puedo llamar el lower third 1, listo, o puedo llamar el lower third 2. Tan solo así como tocando esos botones. Muy fácil. De pronto aquí en este caso hay que ponerle animación, ¿no? Ustedes de pronto dirán, uy, pero es que eso se ve como ahí como maluco, pues no tiene una transición y demás. No, ustedes pueden ponerle una transición. Aquí en el engrane, ustedes en este caso pueden poner aquí transition y pueden poner de pronto el de mover, ¿no? O el de deslizar, ¿sí? Entonces podríamos poner este de deslizar, ¿listo? Y aquí entonces ya nosotros tendríamos algo así, ¿listo? Creo que acá está también el milisegundo 2000 y entonces ya puedo usarlo de esta manera y va a salir para el otro lado. Bien, chicos, ahora resulta nosotros queremos apagarlos. Tengan en cuenta, ¿no? Ustedes lo pueden tener así y pues va a estar en todos. Ese lower third va a estar en todas las escenas, amigos. Entonces recuerden siempre apagarlo. ¿Listo? Apagarlo. Hay algo súper chévere y es que ustedes pueden crear diferentes downstream. Por ejemplo, aquí vamos a crear otra escena que se llamará de pronto el logo. Y aquí en el logo yo puedo traer este logo de acá. Lo puedo poner por acá. Lo acomodo porque tal cual como yo le dejé va a salir. ¿Listo? Lo pongo ahí. Y entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Puedo llamar este logo. Porque de pronto yo quiero que este logo sí salga en todas mis escenas en este caso. Yo quiero que salgan todas mis escenas. Entonces, pero que a la misma vez cuando yo de pronto oprima el lower third, pues no se me desaparezca ese logo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aquí a añadir.
y ese añadir pues en este caso será un 2. ¿Listo? DownStreamKiller 2, lo voy a aceptar, y aquí en este miren que se ha creado otro que dice 2. ¿Listo? En ese de acá, ¿qué voy a hacer yo? Voy a irme a logo y lo voy a llamar. Listo, ya quedó. Miren tan chévere. ¿Qué hago yo en ese caso? Voy a DownStreamKiller, llamo el logo, ahí inmediatamente aparece, pero voy al DownStreamKiller y pues ya puedo llamar entonces el suscríbete. ¿Listo? Y no voy a afectar ese logo para nada. Si yo aquí en este caso llamo ahora el lower 1, ¿listo? Pero de pronto, miren que yo aquí ya pasando en diferentes escenas, pues están los dos DownStreamKiller, ¿listo? Están ahí puestos y yo puedo apagar el 1, o sea el DownStream 1, y no se va a modificar, no se va a ocultar mi logo. Sí, efectivamente yo sé que puedo tener ese logo en diferentes escenas, lo pongo ahí, lo pego y ya, listo. O lo puedo hacer a través de una escena anidada. Recuerden, amigos, que esto realmente aquí es material para que ustedes usen a su comodidad. Algunos se sentirán bien con esta opción, otros se sentirán bien con las escenas anidadas, otros se sentirán mejor copiando y creando escena por escena y pegando lo mismo. Bueno, eso ya son gustos, ¿no? Pero de esa manera ustedes lo pueden trabajar. Mejor dicho, si les gustó este video tutorial, aplausos. Aplausos, gracias. Bueno, amigos, realmente eso fue todo en este video tutorial. Espero que de verdad les haya gustado. Si quieren dejar su comentario aquí abajo en la cajita de comentarios, dejen ese comentario que les parece esta opción del DownStreamKiller. ¿Qué tal es de pronto esta opción para usarla en medio de nuestros directos? ¿Qué tal es de pronto la opción que ustedes conocen de las escenas anidadas del video que ya vamos a dejar por acá también? Mejor dicho, comenten. Y bueno, amigos, obviamente para terminar, si les gustó regálenme un gran like, suscríbanse al canal aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. Compartan este video tutorial a sus amigos, úsenlo ustedes, si aprendieron compártalos porque pues no se queden con el material ustedes tampoco. Ayuden a los demás, ayudemos a los demás. Desde acá, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, les envío un fuerte abrazo y recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao, Pingüín.